mucho, también se titulaba Romper el silencio, o sea que estamos todavía en una situación que hemos mejorado, pero no demasiado. Bueno, yo creo que hemos mejorado bastante y que el silencio social, el silencio institucional, el silencio en los jueces, el silencio en la sociedad, en los medios, ese sí que lo hemos roto. Otra cosa es que se denuncien todos los casos. Pero hemos pasado del silencio a la alarma. Y la alarma tiene una cosa buena y es que motiva mucho para actuar, pero tiene, en fin, puede dar pie a errores. Y es que con la alarma cometamos el error de ponernos nerviosos, de focalizar el tema de manera inadecuada, cosa que yo creo que también está pasando. De manera que por eso el eslogan menos alarma y más eficacia. Y estoy trabajando mucho ahora en América Latina con este tema, porque el planteamiento, sobre todo norteamericano, no tanto canadiense y no tanto en Europa del Norte, es de mucha alarma, pero una alarma con la cual no estoy del todo de acuerdo. En todo caso, la motivación de alarma la tendríamos que convertir en eficacia. En España estamos lejos de ser eficaces, muy lejos de ser eficaces, ni políticamente, ni socialmente, ni educativamente, ni terapéuticamente, en fin, muy lejos. Y eso es lo que tendremos que hacer. Bueno, como parece que hay bastantes alumnos, voy a decir cosas que a lo mejor a alguien le resultan conocidas, pero viene bien también hacer algunas precisiones. Ya saben que aquí voy a hablar de los abusos sexuales a menores. Hay también abusos sexuales a adultos, a mayores. Violación, hizo esto, lo otro. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y la simetría de edad en sí mismo es peligrosa, porque es una simetría de edad que también es una simetría de desarrollo, una simetría de la finalidad, que es lo que uno busca en esa situación, una simetría de poder, muchas asimetrías. Pero luego también un mal uso del poder, porque, por ejemplo, hay niños o niñas, perdón, que siendo también menores, pueden finalmente ellos mismos cometer abusos. Cuando usan algún tipo de coerción, de violencia, de presión, de engaño, de sorpresa, de manipulación. Es decir, cuando a otros menores los manejan de una manera u otra, usando su poder y engañando. De manera que hay menores que también cometen abusos. Y eso es un problema serio, porque además se calcula que aproximadamente el 50% de los agresores, o 60%, perdón, mi garganta hasta que se calienta un poquito. Aproximadamente el 60% de los agresores profesionales, he trabajado el tema de los abusos, cuando la edad de los consentimientos estaba en 12 años. Fíjense ustedes, en 12 años, parece increíble. De forma que si un señor o una señora abusaba de un niño o de una niña con 13 años, o con 12 y medio, o con 12 cumplidos, bastaba que la niña dijera que sí, que ya había consentido, no se podía legalmente hacer nada. Luego pasó a 13, ahora están 16. Este es un primer tema polémico, que luego si me lo preguntáis, pues lo explico. Yo personalmente creo que sería mucho mejor haberlo puesto en los 14, 15, consensuarlo con Europa. Es una vergüenza que vengan 80 millones y tengamos diferentes edades de consentimiento. Y luego añadir a nuestra ley la asimetría de edad de más de 5 o 8 o 10 años. Es decir, que después de 14 años, si el agresor, el abusador, tiene más de 5, 8 o 10 años, habría que discutir qué dar de ellas. También debería considerarse un abuso, aunque consintiera. Me parece que así estaba cubierto mucho el problema. Bueno, luego si tienen interés, pero ya le pongo ese mismo polo de discusión. Y para que vean que finalmente los abusos
es un concepto profesional, pero también es un concepto legal y penal, y no siempre estamos de acuerdo. Yo he escrito a la Comunidad Europea, he escrito aquí a nuestro gobierno, he escrito y todo el mundo me da la razón, pero no, en fin, no acaban de hacer los cambios, yo creo, en la mejor de las direcciones. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones de este problema? Puesto que estamos en el Día Internacional, pues hoy mismo me he estado leyendo investigaciones sobre Latinoamérica, sobre diferentes países, Chile, Perú, Brasil, etcétera. La situación es muy, muy preocupante. Como ya la conocemos, es el momento de la eficacia, no de la alarma. Pero es increíble. Piensen ustedes, aunque nunca hayan oído esta estadística, que en torno al 10-15% de los niños varones han sufrido abusos antes de los 17 años. Eso, por ejemplo, lo hemos demostrado nosotros en una investigación en España. Y en el caso de las niñas está entre el 20 y 25%, exactamente en nuestro caso en el 23%. Es decir, es prácticamente una de cada 4 niños y una de cada 6, 8, en fin, niños. Por eso este problema no solo es un problema, digamos, de la mujer. La mujer está implicada como principal víctima en términos de excesos. Los niños también están muy implicados porque el 10-15% es una barbaridad de la población. Pero es que la mujer también está implicada como abusadora. Luego comentaré más. Esto es muy importante porque a veces cuando lo digo todavía he encontrado gente que en fin, le cuesta reconocerlo. Hay dos colectivos que le cuesta reconocer un poco que tienen que ver también con este problema. En realidad con este problema tenemos que ver toda la sociedad, no ellos. Pero hay dos grupos. Uno de ellos es el de, naturalmente, el de los hombres, que les cuesta admitir que son los que más agreden, etcétera. Pero dentro de los hombres, luego, por ejemplo, el clero. El clero ha tardado mucho. Tanto que yo, de forma irónica, llego a escribir, hombre, actúen ustedes porque ya saben lo que pasó en España, al menos desde 1994, que se hizo una investigación desde la Universidad de Salamanca. La han conocido, se ha publicado en inglés, en español, en otros idiomas, ha sido pública, pero no han movido el dedo hasta que nos han sentido más presionados. Y el otro colectivo a veces es de mujeres que simplifican los problemas de las relaciones hombre-mujer y piensan que no, que las mujeres seguro que no hacen eso. Bueno, pues sí, en nuestra muestra son importantes estos datos para hacernos reflexionar. El 88%, el 82%, aproximadamente 81 y pico, de los que habían cometido abusos eran varones. Pero el 19% de los niños que habían sufrido abusos resulta que había sido por mujeres. Por mujeres. Es importante. Esto quiere decir que tenemos que tener una visión compleja. Por eso yo, la ética de la sexualidad que propongo, siempre digo lo que podemos y debemos compartir hombres y mujeres. Y el problema se agravará con lo que hablamos, ya lo comenté el año pasado y produjo cierta reacción, ya por hablar de las dimensiones del problema. Las dimensiones del problema ahora mismo no les puedo asegurar cuáles son en España, pero todo nos hace indicar que probablemente han mejorado algunas cosas y han empeorado otras. Por ejemplo, el clero probablemente ha mejorado, entre otras cosas porque son ya muy viejos la mayor parte del clero, porque están más en la calle, son más seculares, en fin, por diferentes cosas. El tema de las mujeres no estoy seguro si ha mejorado o no, pero sí que es del todo probable que haya empeorado en la adolescencia. Adolescencia, primera juventud. Porque hay investigaciones, bueno, en España, en el propio departamento de psicología, pues hay sobre coerción sexual. Y se encuentran algunos datos de que hay proporciones de coerción sexual importante también de mujeres. Con otras mujeres, pero sobre todo con otros varones. Pero es que a nivel internacional, en Suecia, en Estados Unidos, hay datos, en fin, de macroinvestigaciones muy elevadas, de mucha importancia, que nos avisan que tenemos un problema
también en el tema de los abusos sexuales muy grave, precisamente en la adolescencia. Por supuesto, los chicos son los que abusan más de las mujeres y también entre sí bastante, pero de los chicos adolescentes abusan ya más las mujeres. El 50 y tanto por ciento de los chicos que sufren abusos por mujeres. Con 3 estrategias, fíjense, son muy adolescentes. La presión. Presión que ahora mismo es incluso social. Hay una especie de idea de que tenemos obligación de tener actividad sexual. Es un nuevo mito. Hemos pasado de la represión a la obligación. Hay una presión, pero todavía no la has tenido, pero eres virgen. Esto es la presión. Luego está la sorpresa. Cuando un chico o una chica sorprende al otro haciendo cosas explícitamente sexuales sin haberlo comentado, sin haberlo hablado, sin haberlo esperado, ¿no? Y está también la manipulación. Tres estrategias: la manipulación, el engaño, la pesadez, el recurrir a, en fin, el alcohol es un mediador también para conseguirlo, otras drogas. Y tenemos un problema, unas dimensiones muy graves que afectan a los niños y las niñas de manera desigual, al doble de niñas, incluso un poquito más probablemente, ¿no? Pero que nos afectan a los hombres y mujeres en todas las direcciones. Tenemos que pensar eso. Y en educación sexual lo focalizamos así. Esas son las dimensiones, ¿no? Luego, claro, tendremos que mejorar mucho. Porque pudiera que incluso ser que en términos globales estemos peor ahora que en el año 94. Pudiera ocurrir. Tenemos más información. Pero claro, la información, por ejemplo, que tienen los adolescentes fundamentalmente es a través de la pornografía. No ayuda a esta problemática. La pornografía, en fin, supongo que la conocen, casi todos los adolescentes ahora ceden, las familias siguen sin hablar. O sea que tenemos un problema de dimensiones que no podemos silenciarlo y mantenerlo, sin duda ninguna, ¿no? Voy a poner el acento en algunas informaciones porque evidentemente en el tiempo que tenemos, 3/4 de hora para tener luego preguntas, no tengo tiempo de ver el tema de manera ni siquiera mini global, ¿no? Entonces voy a poner el acento, por ejemplo, en un dato, ya vemos los datos globales, pero en uno que me preocupa mucho y que sigue ahí y que además es internacional, con lo cual estamos más seguros de que ese dato lamentablemente es verdad. Y es que las víctimas, en aproximadamente el 50% de los casos, en nuestra investigación, en el 48, 47, 48% de los casos, han sufrido el abuso varias veces. Es decir, no solamente no estamos evitando los abusos, que sería el ideal de toda prevención, es que ni siquiera estamos evitando que se repitan. Y yo les aseguro, porque esto es muy importante, que es verdad que no vamos a poder erradicarlos del todo, aunque ese es el ideal, eso es lo que buscamos, con una buena educación sexual. Pero sí que podemos conseguir que casi nunca se repitan. Fijaos, si pasamos del 50 al 47 al casi nunca, pero esto lo tendríamos que demostrar trabajando bien en educación sexual. Y para eso habría que generalizarla. Fíjese, si a un niño o una niña se lo explicamos por primera vez a los 4 o 5 años y luego otra vez en primaria y otras en la adolescencia, lo que es un abuso sexual, a unos con cuentos, en el otro extremo los adolescentes ya con conceptos, si se lo explicamos bien, ellos van a saber lo que les ha pasado. Si a la vez que se lo explicamos bien le decimos, te vamos a creer, lamentablemente estas cosas pasan mucho más, no quiere decir que a ti te vayan a pasar, pero si te ha pasado, te vamos a creer, te vamos a ayudar y no te va a volver a pasar, O sea que un objetivo realista que nos podíamos proponer y no estamos consiguiendo ni a nivel internacional ni nacional es al menos disminuir ya radicalmente el que se repita. Porque ahora cuando se repiten es más fácil que aumente la culpa de la víctima. La víctima no es culpable nunca, pero subjetivamente he vuelto. He ido una y otra vez a casa de mi tío porque me daba chuches. He hecho esto, he admitido.
¿Cómo puede ser que yo haya aguantado tantos años sin denunciar a mi padre? Cosas por el estilo. Entonces se repite también los efectos negativos que puede haber en cualquier tipo de abusos, más graves o menos graves. Y además, muy importante, empeoran en el sentido más dramático las estrategias de los abusadores. Pues claro, para mantener a un niño o una niña atado a una relación de este tipo, tienen que cada vez engañar más, obligarle a mantener un secreto y usan estrategias cada vez más. Es decir, que tenemos que evitar. De manera que yo este año, casi como eslogan, menos alarma, más eficacia, y vamos a intentar acercarnos a que se denuncien todos los casos. Eso tendría muchas ventajas porque los propios agresores se beneficiarían de que les pillaríamos muchas veces en su primera agresión, con lo cual es más fácil la estrategia de ayuda, ¿no? o de terapia, y es más fácil también que, por ejemplo, si son menores, podamos hacer terapia fuera de condiciones casi de prisión o de pérdida de libertad. Es decir, tiene todas las ventajas dentro de lo lamentable que es el problema, sin duda ninguna. De manera que eso lo teníamos que hacer. Segundo objetivo concreto, ya digo que voy seleccionando datos porque es imposible verlos todos. Fíjense, ya en el año 94, del siglo pasado, claro, ya lo tendré que decir para la gente más joven, el año 94 del siglo pasado. Bueno, el 70% de las víctimas de abusos sexuales entonces, que no se había roto el silencio, ya lo decían a alguien. Ellas, la mayoría, no guardaban el silencio. Esto no lo tenemos en cuenta. Lo cual quiere decir que hoy día seguramente son todavía más las que no guardan el silencio. Y entonces la pregunta es, claro, nosotros le hacíamos unas entrevistas de 100 cuestiones muy largas. Y entre ellas era, ¿y a quién se lo dijiste? Bueno, pues se lo dijeron preferentemente a un amigo o una amiga. Pero con la clave, no se lo digas a nadie. Guárdame el secreto. Nosotros en la prevención tenemos que trabajar con todo niño o niña para que rompa ese mal secreto, pero también con los que reciben ese mal secreto. Digan, no, Manuel, soy tu amigo, te quiero muchísimo, eres mi mejor amigo, pero es que esto no lo podemos mantener en secreto. Porque es un mal secreto, porque tú no lo puedes afrontar bien, porque tú eres mucho más pequeño, porque tú no acabas de saber qué es lo que quieren por miles de razones. Hay que romper ese secreto y hay que tener en los iguales aliados que lo comenten. A su madre, a su familia, a su tal, fundamental. ¿Sabéis el segundo receptor de ese mensaje? La madre. La madre. La madre es el segundo receptor. En un número importante de niños y niñas, más niñas que niños, se lo comunicaron también a la madre. ¿Y qué hicieron las madres? Hombre, algunas afrontaron el tema, pero muchas madres echaron tierra sobre el asunto. No lo puedo decir porque tu padre va a hacer una barbaridad con el vecino o con el tío, o no lo puedo decir porque si ha sido tu padre, nos quedamos sin el único sueldo que entra en casa. Es que hay problemas muy dramáticos. Fíjate qué problemas tenemos. Yo recuerdo cuando trabajaba en Perú en este tema, claro, estar en un sitio donde un padre está abusando de sus hijas, pero la madre dice, no, solo tenemos sus ingresos. Yo le puedo echar de casa, bueno, no sé, me pegará, no sé si lo puedo echar de casa, pero desde luego, si lo denuncio, le van a coger. Pero ¿y luego qué hago? Yo soy vieja y ya no me puedo prostituir. ¿Qué paso de los abusos de mi marido a prostituir a mis hijas? Hay problemas muy gruesos. Bueno, en España no estamos en situaciones tan dramáticas, pero hay familias que sí. Yo cada vez que veo las colas y los problemas que tenemos ahora con la igualdad en España, nos creíamos que éramos un país avanzado, pero sí avanzado para una parte importante de la población, pero para otra parte muy importante también, entre 3 y 10 millones, somos un país muy atrasado y muy desigual y muy injusto, y afecta mucho estos problemas, claro.
Porque una madre que depende económicamente del varón es más fácil que aguante el maltrato y es más fácil que no denuncie los abusos del marido. Porque no tiene autonomía económica, porque no tiene... Fíjate, en educación sexual, yo empiezo hablando en un artículo que si lo quieren, bueno, está en el último libro de Nuevos mitos y viejos sexuales, sobre la sexualidad, viejos y nuevos. Ahí está. Digo, la primera condición es que tiene que haber condiciones para la libertad, condiciones sociales. Claro, si el Estado no prevé qué hacer con una madre que no tiene autonomía económica, que depende del marido y de los ingresos de su marido, y el Estado no prevé qué hacer si es un abusador, ¿qué hace esa madre? ¿Qué hace esa madre? Claro, pues nosotros decimos y seguiremos diciendo que lo tiene, que lo debe de denunciar. Y hay muchas madres que lo hacen, pero la situación en que queda, tiene que haber soluciones. O sea que veis que es un problema que tiene muchos lados y muy importante es trabajar bien. Yo he llegado casi a sentir vergüenza a veces de entrar en alguna chabola de Perú, por ejemplo, y ver las condiciones que vivían de hacinamiento y de pobreza, y que dormían en el suelo y dormían allí en esa chabola de cartón 8 o 10 personas. Claro, digo, pero hombre, aquí que tienen problemas, casi me da vergüenza, ¿no? Empezar a hablar de los abusos sexuales en esta chabola, ¿no? Es que es un problema generalizado y lo tenemos que aceptar. Es que ese problema lo tenemos que afrontar de manera global, porque si no, vamos con un problema que lo es gravísimo. Porque en ese mismo gran barrio de 1 millón de gente viviendo en Chabola nada menos, por ejemplo, tenían en medio de ese barrio un de niñas, preadolescentes, adolescentes, que habían tenido hijos de sus padres. De sus padres. Todavía tengo yo dolor en el corazón porque una de ellas me decía, lléveme, lléveme, lléveme. Lléveme. Todavía no se me ha olvidado, ¿no? O sea, que hay problemas tremendos, pero también entre nosotros. Bueno, pues tenemos que romper ese mal secreto. Para eso los adultos no lo tenemos que merecer. Tenemos que darle confianza a los niños. Podemos, claro, si una madre, un padre, un educador le ha hablado de estos temas a una niña y le ha hablado bien, pues ese niño recurrirá inmediatamente a él o a ella. Recurrirá a decírselo. Recurrirá. O sea, el romper el secreto de la infancia, los niños no guardan los secretos cuando tienen 2, 3 años, 4, 5, ya un poco más, pero en general, cuando no han perdido la confianza, pero luego entran ya en el ocultamiento, en etcétera, pues hay que ayudarles. Lo tenemos que merecer. Y a los amigos, amigas, igual. Sobre los efectos de los abusos, quiero en pocas palabras romper alguno de los mitos, porque por más que viajo sigo yendo en congresos y bueno, me alegro que algunos ya lo habrán de entender. Yo estaba hace poco en Barcelona con Vicky Bernardez, que estuvo aquí, que trabaja muy bien este tema de los abusos, pero este tema de algunos de los mitos que explico yo y la alabanza que hago de la sexualidad infantil, pues en fin, vengo encantado porque acabo de trabajar con ellos y por fin, creo que no tienen resistencias a ese planteamiento. Claro, es que tenemos que tener algún mensaje positivo y no profecías solo negativas, porque no están justificadas en la mayoría de los casos. Es decir, los efectos de los abusos pueden ser muy dramáticos. El niño o la niña puede morir, porque ya cuando sabe que no va a guardar el secreto, ahí pueden llegar hasta esa barbaridad. O puede tener verdaderamente un trauma que le dure, que piense que sea difícil de quitar. Efectos muy graves puede haber. Pero es importante que sepan ustedes que la mayor parte de las víctimas de abusos sexuales, aún sin ayuda, con ayuda sería mucho mejor, creerlos, apoyarlos, ayudarlos, etcétera, superan los abusos y tienen una vida normal. De manera que a mí me gusta, cuando tengo confianza y cuando hablo, decir, bueno, es mejor que usted diga que fue víctima de los abusos, no que es víctima de los abusos. Fue víctima. Ojalá,
consigamos eso, ¿no? Fue víctima. Es decir, no podemos tener la profecía negativa, que la acabo de ver todavía en textos, como estoy siempre revisando, de lo terrible, y claro, yo si solo cuento testimonios terribles, el lector y la gente, ¿qué va a entender? Que los efectos de los abusos son siempre dramáticos. Lo que es grave es que se cometan. Eso siempre es grave. Luego merecerá lo que sea, según es un niño, según es un menor, cuántas veces lo ha hecho, pero eso siempre es grave. Pero las secuelas no son siempre graves. La mayor, es que esto es muy importante, tenemos que dar una esperanza. Mire hoy en la prensa, que lo ha publicado también El Mundo, un artículo que por cierto está también en la prensa de aquí, en Salamanca, RTV al día, ese artículo. Pues en la presentación del periódico he visto que han elegido una frase que me gusta mucho, porque yo la digo mucho. A las víctimas. Mira, por lo que tú me dices, has sufrido mucho, lo que ella me haya dicho lo suelo repetir. Pero si lo afrontas bien, y los que te ayudamos lo afrontamos bien contigo, y te apoyamos, y te creemos, después de esto no vas a valer menos, vas a valer más. Bueno, pues me ha sorprendido que estaba en el texto y han sacado esa frase. Y es que es una frase que yo he usado mucho porque aprendí, me la han enseñado las víctimas. Me la han enseñado las víctimas. De manera que no hagamos profecías negativas, creamos en la resiliencia. Es que hay a veces que han pasado cosas verdaderamente muy importantes en los abusos y sin embargo la persona lo ha superado bien. Lo ha superado bien. O sea que casos dramáticos, historias dramáticos, hasta muertes, desde luego vamos a encontrar. Pero eso es muy importante. Sobre eso. Igualmente a esas personas que pueden afrontar creyéndolas, mejor teniendo un día, una sesión o dos, o en fin, o ayudando a la familia y dependiendo de la familia que tengan, creyéndolas y apoyándolas en el proceso, etcétera. Si no necesitan terapia, no le demos terapia de abusos. No le demos. Eso es la economía terapéutica, la economía psicológica. Si la persona puede afrontar, creyéndole, apoyándole, sintiéndose segura, etcétera, si la necesita, hay que darse. Entonces, por favor, esas notas de esperanza, ¿no?, para el futuro, sin duda ninguna, ¿no? A ver que alguna otra cosa os elijo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para la prevención? Sabemos cómo hacerlo. A ver, en mi caso he dejado de, no sé qué ha pasado aquí. ¿Ustedes me siguen viendo? ¿Me siguen viendo y oyendo? Sí, le seguimos viendo y oyendo. Perfecto, perfecto. Es que a mí me ha saltado aquí una cosa, he dado una tecla sin querer. Bueno, lo que les digo es que tenemos que hacer educación sexual. Educación sexual. Y hablar bien de la sexualidad. No hablar mal de la sexualidad. Es que estamos montados en una tradición en que la sexualidad son las partes bajas, las partes sucias, las partes cochinas, las partes asquerosas, las cosas que incluso huelen mal. Y claro, uno que está en ese contexto, cuando a uno le han tocado, pues no solo han roto con la propiedad del mismo, sino que va a decir, qué asco, qué asco, qué rabia lo entiendo, qué asco también lo entiendo por la tradición. Pero es muy importante enseñar a los niños que su sexualidad es maravillosa, puede ser maravillosa y debe ser maravillosa. Y que lo que ha ocurrido es algo muy grave, lo que ha hecho ese abusador. Y lo que ha hecho de grave, fijaos, es otro lenguaje, es que ha hecho un delito contra la libertad, que además lo dice así el Código Penal, fíjese. En eso está muy bien. Un delito contra la libertad, contra la propiedad de su cuerpo, la propiedad de su sexualidad y la propiedad de su intimidad. Y ese es un delito gravísimo, porque soy yo, es a mí, al que me han agredido y me quitan la libertad. Y si es un niño pequeño, aunque haya consentido un niño o una niña, no puede consentir. Es todavía más grave, porque esa persona no le atribuimos la libertad de decidir con conocimiento de causa.
que hay una asimetría, porque no sabe lo que el otro busca, lo que el otro quiere, lo que va a hacer. Entonces, por favor, ¿por qué no empezamos a hablar de libertad? Es un delito muy grave contra la libertad, contra la propiedad. Por eso yo tengo una actividad que algunos han presenciado ya y la tengo escrita en mi libro de ética, de mi cuerpo es mi cuerpo. Mi sexualidad es mi sexualidad, mi boca es mi boca, mis genitales son mi piel, es mía. Todo mi cuerpo es mío y mi sexualidad es mía y mi intimidad también. Y luego a continuación tengo que decir al otro, tu sexualidad es tuya, tu cuerpo es tuyo. Es muy importante, eso lo he aprendido yo trabajando con víctimas. Es que eso es más sano también. Y también una cosa muy importante, es un delito contra la libertad. Pero oye, ya ha habido el delito, ya hemos escuchado a la persona víctima, ya estamos decididos a afrontarlo bien. Hay cosas muy importantes. ¿Sabe lo bien que le viene decirle, mira, lo has vivido? A lo mejor ha usado las palabras asco, todo. Naturalmente yo no evito que usen esas palabras, pero fíjese que les digo, pero mira, tu cuerpo sigue siendo tuyo. Alguien lo ha violentado, alguien ha roto tu libertad en un momento, pero tu cuerpo sigue siendo tuyo. Tu sexualidad sigue siendo tuya. Tu intimidad sexual siempre sigue tuya. Y vas a poder ser propietario de esas cosas y vivirlas bien. Esto es muy importante para trabajar, para sanirnos de esa ancestralidad de la sexualidad como peligrosa, asquerosa, etc. Bueno, eso tiene muchísimo y hay que trabajarlo en educación sexual. Hablando siempre bien de la sexualidad infantil. Mira, en Vicky Bernardez acabo de sorprenderles con las estadísticas que tenemos nosotros de una investigación del 2003 sobre sexualidad infantil. Habían los ojos como platos, detrás están sorprendidos. Ya me han pedido que a ver cómo se les puede ayudar, quién les puede ayudar para conocer más la sexualidad infantil. Bendito Dios, perfecto. Es que tenemos que hacer dos cosas, defender la sexualidad infantil, defender el bienestar de los niños, defender la seguridad de los niños, defender las propiedades de los niños. Los niños son suyos. No son ni de los padres, como dijo alguien de gobierno, razón tenía, pero tampoco son del gobierno. Que de eso se olvidó. Los niños son suyos, las niñas son suyas. Son su propiedad. Y nuestra educación es que esa propiedad acabe siendo autónoma. Y a los 16, 18 años un niño ya debería tener construida un mundo de valores y de comportamientos que le permitiera una gran autonomía, sin duda digo. Eso lo podemos hacer en educación sexual. Por cierto, también sería el contexto, desde mi punto de vista, el mejor. El mejor para trabajar el tema de lo que llamamos igualdad y violencia de género. De hecho, uno de los principios éticos es la ética de la igualdad. La ética del consentimiento, la ética del placer compartido, la ética de la igualdad, la ética de la salud, la ética de la igualdad. Sí, porque yo soy partidario de trabajar mucho el tema que se suele llamar de género, machismo, etcétera, sí. Pero de eso vamos a tener que seguir hablando porque sigue habiendo un machismo estructural, si se quiere. Pero ya hay muchos varones que están mejorando, Y sería importante, así enfoco yo la ética, fijaos, a veces el trabajo de ética lo presento diciendo lo que hombres y mujeres deberíamos compartir. Lo deberíamos compartir. El consentimiento en la actividad sexual, frente a la violación, el acoso, etc. El placer compartido, frente al egoísmo y la instrumentalización del otro. La igualdad de condiciones y de libertades. Y, por supuesto, las igualdades sociales, ¿no? Y así podíamos seguir a las minorías, etc. Pues yo estoy mirando el reloj y habíamos convenido más o menos. Bueno, pues es así, ¿no? Podemos hacer mucho con educación, esta sería la batalla, y luego, claro, tendríamos que tener redes sociales en las cuales las víctimas pudieran acudir enseguida, pudieran acudir las familias y ayudarlas. En el SAS yo creo que pueden hacer un servicio extraordinario en este sentido, salvo que a veces estén desbordados, que a lo mejor os está pasando, eso lo sabréis vosotros, pero es fundamental. Bueno, he escogido 3 o 4 cosas en las que he puesto énfasis,
que sepan que este es un problema muy amplio, muy complejo, pero que tenemos que afrontar. Tenemos que afrontar. Y tenemos que afrontar hombres y mujeres juntos. Juntos. Esto no quiere decir que no haya, desgraciadamente, una historia terrible de machismo estructural, que el machismo estructural siga presente, que haya hombres, los hay tan machistas que hasta asesinan, como hacen a veces también los abusadores de niños, que hasta asesinan, por razones ¿no? de diferente tipo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto es lo más dramático que nos puede perder la vida, uno es propietario de su propia vida. Bueno, dentro de unos días se celebra también el tema de la violencia de género. Terrible. Apoyémoslo también, ese tema y esa causa, que es muy importante, le debemos muchísimo al feminismo. ¿Ah? Bueno, gracias por todo y hacerme las preguntas que queráis, porque este es un tema infinito y habíamos quedado, ¿no es así, Manuel? Yo tengo menos cuarto, yo, como he sido profesor toda la vida y sigo siendo, pues a la hora que tengo que acabar, acabo. Pero luego hablamos todo lo que quieran ahora. Bueno, Félix, en primer lugar, nada, agradecerte tu participación. No oigo, debe haber más micros abiertos, Ahora. Que haya un solo micro abierto, porque si no lo oigo muy mal. Vale, nada, disculpad. Perfecto. Nada, Félix, en primer lugar, agradecerte esta maravillosa charla con respecto a este grave problema. A mí, desde luego, me ha encantado y estoy segura que al resto de personas también, debido a lo interesante del tema. Y nada, lo siguiente sería plantearte algunas dudas que nos comentan por el chat. Bueno, en primer lugar, Julia nos comenta, hace referencia a que le sorprenden los datos en cuanto a los agresores. Ayer precisamente estuvo viendo unas jornadas de la Fundación Dar Voz y subrayaron que no hay prácticamente mujeres agresoras. También hay otros muchos estudios que indican lo mismo. Sí que se señaló que hay muchas mujeres que no impiden o que colaboran en que se cometan, pero agresoras no. Bueno, pues puede decir eso, pero entonces lo que hay es que estudiar más estudios, porque estudios que mantienen este mito, incluso cierta resistencia, como yo decía, pero el nuestro mismo es del 94, y es nuestro, de la Universidad de Salamanca. El 19% y pico de los chicos que habían sufrido abusos los había cometido normalmente una mujer mayor, entonces no teníamos ese nuevo problema que tenemos ahora. Es que somos muy pocos conscientes de lo que está ocurriendo en la adolescencia y juventud con el tema de la sexualidad, porque la usamos mucho. Primero, la instrucción por la pornografía. Segundo, muy unido a formas de ocio en las cuales el alcohol y las drogas, el alcohol es una droga, están en medio. Entonces, es que tenemos ese problema. Si yo no tengo ningún interés, a mí me extrañaron los datos de las mujeres. Y de entrada, nuestra investigación parecía que, hombre, pues esto sí parece que no se dice, sí, pero ya hay más investigaciones que ahora dicen que sí. Y cuanto mejor se investiga, porque lo que ocurre es que con relativamente frecuente los niños varones, sobre todo si eran púberes o tenían edades de este tipo, colaboraron. Es que colaboraron. Nos cuenta que había una tradición en España de instruirse en las clases altas con las cuidadoras, criadas se decía lamentablemente entonces, ¿no? Y entonces, claro, un chico no lo vive como una... Incluso los que han sufrido abusos no lo etiquetan como abusos, pues eso no, eso, mira, yo revisando historias sexuales en la vejez con adultos, cuando he hecho alguna investigación, pues me he encontrado alguno que decía, ¿y cuándo inició usted? Yo a los 12 años con tal. Y claro, para él no ha sido un abuso, para él ha sido un logro. Un logro. Y a lo mejor no tenía 11 años. Pero claro, hay una asimetría de edad. Hombre, tenemos un problema grave. Saben que ahora mismo hay relaciones frecuentes por debajo de 14 años, por debajo de 16, y nosotros tenemos la edad de consentimiento a los 16. O sea que ya ven un poco qué pasticho, dirían en Italia, que tenemos. Porque en realidad nuestra sociedad sigue viviendo como si no hubiera actividad sexual en la adolescencia y juventud. Vive como si no la hubiera. Por eso la mayor parte de la actividad sexual en la adolescencia y juventud es furtiva.
hasta que ya tienen cierta autonomía o tienen un piso de estudiantes o tienen un cochecito, o en fin, o saben, pero es furtiva, es oculta, es secreta, es escondida, ¿no? Así que con pornografía, sexualidad furtiva, alcohol, tenemos un problema muy grave. Y es importante, yo le pido a las mujeres, yo no tengo inconveniente en dar charlas con mujeres, decir de qué tengo esa información, por qué la defiendo, etcétera, no tengo ningún inconveniente. Pero es muy importante que las mujeres también se incorporen, que yo me he encontrado alguna que parece que le sentaba mal, como el clero cuando yo, que ellos también estaban implicados en este problema, les sentaba muy mal que Félix diera esos datos. Pues mira, los datos están ahí, ¿no? Incluso nuestra investigación. Eso de que casi los hombres no, por favor. Los hombres son la mayor parte de los casos. Los que usan más la violencia, porque muchas más cosas. Eso está muy claro desde muchos puntos de vista. Desde luego, nada más lejos que defender a los hombres, porque si algo hacen mal las mujeres, habrá que multiplicarlo exponencialmente en este campo por lo que hacen mal los hombres. O sea que no tengo ninguna duda de ese respecto. Pero, por favor, es muy importante que la mujer sepa que también ahora es un problema de la educación de las mujeres. Que la presión, la sorpresa y la manipulación, ¿eso quién no lo cuentan? Las propias chicas y los propios chicos. O sea, no nos inventamos nada. Bueno, de todas las maneras, respeto, porque el que se lo haya dicho, pues oye, no sé qué fuentes tiene, qué fundamentos, pero yo es que conozco mucha gente que dice esas cosas, que cree que en realidad solo abusan los hombres, ¿no? Solo abusan los hombres y que solo son, bueno. ¿Más? Muchísimas gracias, Félix, por tu respuesta. Sí, nada, la siguiente pregunta, Alejandro pregunta ¿qué dirección piensas que debe llevar la investigación en ASI? ¿Qué propuestas terapéuticas te parecen más acertadas para intervenir? Gracias. Bueno, mira, la investigación, fíjate, de cara a las dimensiones del problema es bueno repetir. Nosotros, lamentablemente, no hay ninguna muestra que se haya repetido nacional. Hay investigaciones parciales que ratifican la nacional en sus datos, por ejemplo, Perea en Barcelona, etcétera, pero son con universitarios o con muestras pequeñas. Sería bueno repetir investigaciones de ámbito para saber por dónde van las cosas. Y también para dejar de negar cosas de estas, como por ejemplo, que tenemos un problema grave en la sexualidad entre adolescentes. Que la sexualidad entre adolescentes está lejos de ser ética, está lejos de ser igualitaria, en ambas direcciones. Está lejos, no en todos los casos, claro. Cuando se dan estos datos, uno puede pensar es que no, la mayor parte de adolescentes y de jóvenes, oye, son personas sensatas, razonablemente bien socializadas y bueno, podrán cometer algún error. No estoy diciendo eso, pero tenemos un problema serio con el alcohol, con la salud sexual, y no se está afrontando bien en nuestro país, ¿no? Duda alguna. ¿Sí? A ver, no había respondido. ¿Cuál era la pregunta? A ver. Es que si no he respondido me la repetís. Decirme, no has respondido, Félix. No pasa nada. No te oigo ahora. Perdón. Sí, preguntaba por propuestas terapéuticas más acertadas para... Claro. Bueno, mira, es que las propuestas terapéuticas dependen muchísimo porque la terapia en la que esté formado el profesional es con la que tiene que trabajar estos temas. Es decir, es cuando dice el método didáctico pedagógico para trabajar en educación sexual, lo que tiene que ser un buen didáctico. Entonces, claro, yo no le puedo decir a uno que dice yo soy cognitivo, conductual, no, tienes que estar a uno que es psicoanalista, a uno que... No, yo creo que todos los profesionales en este tema, si siguen unas pautas centrales, lo pueden hacer razonablemente bien. Razonablemente bien. Yo creo mucho en una pauta en la cual, claro, se estudie muy bien diferenciando lo que es el pensamiento, los sentimientos, lo que han sido las conductas y finalmente ayudar muchísimo al sujeto en esos tres campos. Fíjate, tanto con agresores como con víctimas. Pero siempre pongo mucho énfasis, y yo pongo especialmente énfasis, a diferencia de otros muchos, es en la interpretación de lo que ha sucedido. Claro, la interpretación de la persona que ha sido víctima es fundamental.
hay que empezar trabajando con ella. Esa no hay que ponerla en cuestión, esa hay que conocerla lo mejor posible. ¿Qué pensaste, qué sentiste, qué hiciste, en fin, cómo lo has vivido? Y a lo mejor me dicen eso, un asco terrible, un no sé qué. Yo tengo que saber eso, pero luego tengo que ayudar poco a poco a lo largo de la terapia a reinterpretar lo que ha sucedido. Algunos lo llaman ahora esto de terapia mentalista o de mentalización, o que es terapia cognitiva en realidad, ¿no? Yo no soy de una escuela cerrada, ¿eh? He tenido por diferentes razones experiencias en diferentes campos y en este tema, además, cada víctima es un mundo, porque es que hay cosas muy elementales que han pasado que solo con una entrevista se arreglan, ¿no? Y ahí, claro, alguien me tocó en el metro, alguien en el autobús, alguien no sé qué, lo pasé muy mal, no sé qué, me pregunto, bueno, hombre, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar la terapia que cada profesional conoce, hace y aplica, y lo que tiene es que usar esos recursos para escuchar a las víctimas, creer a las víctimas, ¿no? Y ayudar a las víctimas, ¿no? Eso es lo esencial. Luego ya hay trabajos específicos. Aquí tenemos un máster en Salamanca de terapia que trabaja este tipo de temas. Y, en fin, pueden dar mucha información sobre el tema de las terapias posibles. Pero tiene que ser muy personalizada. Y yo le doy mucho, porque claro, yo he escuchado ya muchas víctimas, he hecho investigación, y entonces veo que cuando la gente interpreta su historia, hay interpretaciones muy diversas de sucesos que, visto desde fuera, parecen muy similares o podrían ser muy similares. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? La manera de vivirlo e interpretarlo que está sujeto. Y queremos que no pase desapercibido porque tenemos el caso extremo. Tenemos el caso de extremo de gente que ha sufrido abusos muy claros, muy evidentes, y que no lo etiquetó como abuso. Y está muy bien, pero no lo etiquetó, no lo pensó, no lo denunció. ¿No? Simplemente dice que, me decía, qué cabrón, me decía el término, lo que me hizo y tal, pero está bien, ¿no? Entonces es así. De todas las maneras, yo pongo, Andrés, siempre el énfasis en la educación sexual, y en ese marco, por ejemplo, estoy en contra de los programas aislados de prevención de abusos. Porque los programas, si solo hablamos a los niños de los peligros de la sexualidad, si además lo usamos con nombres absurdos como el que no te toquen las partes privadas, y esas son las que cubre el bañador, algunos de ustedes ya no lo repito, esas cosas porque estoy cansado de repetirlas, pero qué triste. Resulta que no podemos decir, me tocó aquí, me tocó allá, me tocó el pito, me tocó la vulva, me tocó la rajita, nombres que los niños conozcan y hagan, que ellos lo sepan. Si tienen nombres, yo recuerdo viendo el testimonio de una, si era verdad o no, pues claro, yo sin nombrarlo, le saqué unas láminas y dijo, bueno, a ver, porque decía que su abuelo le tocaba, y digo, ¿dónde te tocaba? A ver, y pongo una niña desnuda, y entonces, porque me había dicho el chichí, y yo le decía, pues mira, yo no sé lo que es el chichí, la verdad que sí lo sabía, ¿no? Pero en lugar de decirle sí lo sé, bueno, pues me lo vas a tener que decir, porque soy un mayor, pero no lo he oído, y a ver, y le pongo la foto y evidentemente señaló los genitales de la niña, la vulva inmediatamente. O sea, hay que hablar así, ¿no? Es que no tienen nombre estas cosas. ¿Más preguntas? Muchísimas O gracias. discrepancias, no pasa nada, ¿eh? O discrepancias, no tengo ningún problema con las discrepancias, vienen bien. Gracias, Félix. Por aquí tenemos alguna preguntita más. Vale. Patricia comenta que le gustaría saber el porqué de proponer esa diferencia de edad de 5 a 8 años en casos de menores, y te agradece las jornadas, ya que es un placer escucharte, como siempre. De 5 a 8 años, no he entendido yo cuando he puesto 8 años. Yo he hablado de la edad creo que de las edades que he hablado, me parece que ha sido 2 veces. Una para hablar de consentimiento, que estaba a los 12, ahora está a los 16 y hubo un tiempo que estuvo a los 13 también, creo.
Y luego a lo mejor he dicho que conviene hablar, creo que puede ser cuando he hablado de los programas, puede ser, y si no que me corrija la persona que hace la pregunta, que al menos plantear esto una vez cuando hacemos educación sexual en los últimos años de preescolar, 4 o 5 años. Antes nos debemos ocupar los adultos antes lo podemos tratar en preguntas, ¿no? Porque un niño a lo mejor vive con una pareja homosexual al lado o con una familia de 2 mujeres lesbianas. Bueno, pues entonces ya están hablando desde los 2 años o desde los 3, ¿no? Pero de manera formal en la escuela, en 4 o 5 años está bien para trabajar el tema de los abusos dentro de educación sexual. Y luego en primaria, escoger la edad. 7 o 8 años está muy bien para trabajar con ellos, pero también a los 6, también a los 9. ¿Bueno? Y luego en secundaria. Al menos 3 veces en el ciclo tiene que haber 2 sesiones, una sesión que los abusos sexuales se hagan. Dentro de la educación sexual. Y ahí salen a flote, además, que esto no lo he dicho hoy, pero mira, aprovecho para decirlo ahora. Porque yo siempre que hablo de abusos, me he comprometido, yo personalmente, intelectualmente, a hablar también de otras formas de maltrato sexual, que no están en el Código Penal dentro de maltratos sexuales, de delitos contra la libertad sexual. Y está muy mal el Código Penal en ese sentido. Y yo he pedido que se cambie. Y ya me han dado la razón los pediatras de la adolescencia, también la Academia de la Medicina y Sexología, y también los profesionales de maltrato infantil. Es decir, porque estamos centrando todos los problemas en los abusos, que desde luego tenemos muchos por resolver, ya lo ven. Pero ¿cómo no figura como delito contra la libertad sexual las mutilaciones sexuales? ¿Es que alguien entiende eso? Pues fíjese, figura como maltrato físico, que también lo es. Y emocional, claro. Y negligencia, si alguien lo podía evitar y no lo ha evitado, pero es un maltrato sexual, porque el objetivo es cercenar, limitar, eliminar o condicionar el placer de la mujer. Es un delito, a veces de efectos de por vida, a veces también la muerte conlleva. Pues no está ahí. ¿Y cómo no está ahí la prostitución separada de los abusos? Porque figura dentro de los abusos. Cuando la gestión de la prostitución infantil es completamente distinta de los abusos. Fíjense entre un niño y una niña que es sorprendido y alguien comete un abuso con él, a un niño o una niña que esté practicando prostitución. Es que ¿qué tienen que ver esos dos casos? Nada. Son casos completamente distintos. Los dos afectan a la sexualidad. ¿Por qué se olvidan de otros casos sexuales? ¿Qué me dicen de las personas homosexuales? Con lo que han sufrido, como siguen sufriendo. Acaba de hacerme una entrevista ayer una periodista sobre un libro y unos textos y unas entrevistas en las cuales chicos, adolescentes y chicas se quejan de lo que les hacen sufrir por ser homosexuales o lesbianas. Al día de hoy. Claro, si les contara yo historias del pasado, ¿no? ¿Por qué los transexuales les hacemos sufrir tanto? O les engañamos, como ocurre ahora con los gobiernos autonómicos, que en fin, le han puesto ahí una definición que, claro, los políticos la han cogido y todos la repiten. Yo creo que no la entienden. La transexualidad es un sentimiento a partir del cual uno se autodetermina. Hombre, no, la transexualidad no es una autodeterminación, como la orientación del deseo. Yo no he decidido si deseo a los hombres o a las mujeres, me he encontrado deseando a un sexo, otros se encuentran deseando a otro sexo y otros a los dos. Y entonces tenemos que hacer un discurso de autenticidad, no de autodeterminación, de autenticidad. Tenemos que crear condiciones de la libertad. Ya he dicho esta frase, creo que al comienzo, para que toda persona tenga condiciones de libertad para organizar su biografía sexual y amorosa. Y esta es la base de las minorías. Y puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser bisexual, puede ser transexual, en la versión que sea, puede ser transgénero, aunque tengo que decir que el transgénero, el problema es que se puede entender de muchas maneras, es un concepto confuso, porque se lo podemos aplicar al sexo y se lo podemos aplicar a las asignaciones sociales, atribuciones, etcétera, ¿no? De manera que estamos ahí con un problema. Las comunidades autónomas, seguramente por buscar votos, pues aceptan casi cualquier cosa, ¿no?
por lo menos 3 que me he estudiado, porque ya cuando acabe la tercera digo, no leo más leyes de comunidades autónomas hasta que me digan que una está razonablemente bien. ¿No? No puede ser. No puede ser que en España estemos así. Es que podemos trabajar mucho mejor. No podemos decir que la identidad sexual, la persona se autodetermina. Bueno, y luego a continuación, con razón, tienen mi apoyo no de ahora, desde el año 80. Estamos ayudando a transexuales y he recibido yo a lo que reivindican. Que si se quieren operar tengan derecho y se les apoye y sea gratuito, que las curas, que no sé, todas las reivindicaciones estoy de acuerdo. Pero hombre, por favor, no hable usted de autodeterminación porque eso, en fin, no tiene sentido, simplemente es un manejo. Bueno, en fin, pido a nuestros políticos que piensen un poquito más y como no están obligados a saber del todo, pues estudien un poquito más o recurran a quien estudia algo, los de temas que tratan. Por cierto, temas en los cuales el propio gobierno saben que está enfrentado, el propio feminismo. Que hay feministas en contra de la ley que está proponiendo una ministra y una ministra que está en contra de las feministas que dicen otra cosa, ¿no? Bueno, ya que haya polémica dentro del feminismo, bueno, si fueran creativas, si fueran para mejorar, estaría muy bien, pero cuando son para imponer leyes, tener el poder es siempre peligroso. Es siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el poder debe estar bajo sospecha también el propio. Cuando uno es padre, cuando uno es profesor, cuando uno es terapeuta, cuando uno es médico, y no digamos si uno es ministro, ministra, bendito Dios. El poder se convierte, sí, es un peligroso. La tentación de usarlo mal es muy grande. O de creer que como uno ve las cosas es la única que todos los demás la tienen que entender así. Bueno, perdón, me he extendido. Me he extendido y me he sobrepasado esas preguntas. A ver, ¿más preguntas o críticas? Sí, Félix, lo siguiente, una criminóloga comenta si sería posible realizar alguna colaboración con criminología, ya que es estudiante de este grado y le parece algo interesante de cara a la prevención. Yo no tendría inconveniente. Yo estuve en un máster ahí de género, el que hay en Derecho, si dice ahí, y estuve un tiempo y luego, claro, yo no puedo hacer todas las cosas. Ahí sigue, por lo menos hasta hace poco, y supongo que seguirá, porque es así uno que se ha formado conmigo, ¿no? Yo sí, yo estoy encantado de trabajar con quien sea, siempre que convengamos en el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora con el tema de las conferencias online, pues claro, se ha disparado mi trabajo, que ya era mucho, porque me gusta también escribir, pensar y estudiar, y es porque ahora en América Latina, que yo iba, pero claro, al menos me pagaban el viaje y a veces el hotel o la estancia, pero ahora, claro, ahora no les cuesta nada, entonces, claro, las demandas son continuas. Pero lo hago a gusto, si puedo ya le digo que sí, ¿eh? Es importante porque, claro, también la gente que trabaja en criminología, pues puede estar viviendo o sufriendo algunos mitos que le vienen de otras ciencias. Por ejemplo, de algunos que trabajan de manera inadecuada los abusos sexuales. ¿Más? Siguiente pregunta, Félix. Cuando una familia no quiere denunciar un abuso y violación, el adulto, el colegio o la persona a la que hace la confidencia debe denunciar a pesar de que la menor no quiera. ¿Existe Sí. alguna ley al respecto? No es que deben, que están obligados. En teoría la ley les podría perseguir. Lo que pasa es que luego en la práctica, y este es un problema mundial, existe la ley, pero no suele haber persecución, pero sí, tiene que haber. Lo que tienes que haber es, si la niña no denuncia, ¿por qué no denuncia? Porque todo depende. Si la familia quiere denunciar, es raro que la niña no quiera denunciar. En todo caso, es una menor. Esta niña que dice yo no quiero denunciar, si es una menor de edad, pues hay que convencerla, que normalmente se las puede convencer. Pero si no es así, los padres tienen que ejercer su autoridad educativa y protectora, claro. No pueden dejarla ahí, ¿no? Y por supuesto los colegios igual, que hay muchos problemas ha habido, ¿no? Las instituciones igual, ¿no? Y las personas igual. Si uno es sabedor
de manera razonablemente cierta, debe denunciar. Es una obligación civil y es una obligación legal. Y los clínicos también, claro, que muchas veces se enteran de las cosas y no mueven un dedo, ¿no? De todas las maneras, a veces las niñas no creen, claro, normalmente si no cree, supongo que será un adolescente ya, me imagino. Pues no sé si habla de un caso concreto, porque normalmente una niña de 2, 3 años, 4, 5, es más raro, porque primero hay que explicarle qué supone una denuncia y lo que va a pasar todo a lo largo del proceso. Pero hay niñas de 13, 14 años, 15 o mujeres violadas, ¿no? Que dicen, no lo digo, no. Bueno, yo la estrategia que he usado a veces, recuerdo un caso en Canarias, por contarlo con un caso, en lugar de con teoría, me llamaron del colectivo Arimaguada, que he trabajado mucho con ellos, muchos años, ahora ya se ha desactivado, en educación sexual y también trabajaban el tema de los abusos. Entonces recibieron de una niña de 15 años que había sufrido abusos sexuales, no consentidos, por su padre. Claro, por su padre siempre son no consentidos. Bueno, si son consentidos, la han engañado desde muy pequeñita. Bueno. Y que no quería que el padre la mataba, etcétera. Y bueno, dije, pues esto tiene que acabar en una denuncia. Principio profesional de trabajo. Esto tiene que acabar en una denuncia. Si os ofrece confianza la madre y estáis seguras, esa vía también la podéis usar. Pero si no estáis seguras, hay que intentar que la niña tome la iniciativa, por lo menos hacia la madre, hacia el fiscal, hacia la policía o hacia protección de menores. Era una niña con la cual habitualmente el padre abusaba de ella. La niña que no. Entonces le dije, bueno, vamos a ver, hablar con ella, decirle si tiene amigas con las cuales a veces se vaya a comer a casa y decirle que quede con una amiga y que se vaya a comer, que no vaya a dormir a casa hoy. Fijaos hasta qué grado somos estrictos. No podemos mandar a esta chica a casa donde está el agresor y donde a lo mejor esta misma noche vuelve a hacer lo que no debe, ¿no? Ese es un principio de actuación. Pase lo que pase, aunque se caiga el mundo. Ahí hay que darlo de pecho profesional. Y entonces vamos a tomarnos ese tiempo. Entonces se tomó el pienso, cógele el móvil y que la llame a tus padres delante vuestra y tal, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, tenemos 24 horas, por lo menos, por lo pronto, para aumentar la presión y a las 24 horas antes de ella, ya a la mañana siguiente, la chica está, en fin, trabajando con ella, etcétera. Se convenció porque es bueno que sea ella la que tome la iniciativa, claro. Claro. Porque si lo niega todo y lo niegan todos los padres, etcétera, dependiendo la base que tengamos del abuso, si tenemos pruebas evidentes, si tenemos testimonios, etcétera. Bueno, es decir, tenemos que conseguir en esos casos que siempre acabe en denuncia. Siempre. El profesional es responsable ahí de jugarse el tiempo profesionalmente con unos con otros y hacerlo. Es así, es así. En lugar de lavarnos las manos, claro, con el profesional. A veces llevan a un profesional, es que mi niña ha sufrido abuso de tal persona, no sé qué, no sé cuál. Y claro, dice, pues yo ya tengo un cliente. Y se queda con la niña del cliente y lo otro, para que no sufra. Siempre hay razones o disculpas para no denunciar, pero ninguna de ellas la podemos usar un profesional. ¿Más casos? ¿Más? Sí, Félix. Ana nos pregunta... Os voy a decir un caso curioso. Cuando en Ávila una vez tuvimos un caso y teníamos un juez, yo como había trabajado mucho con los menores, porque he trabajado mucho formando a profesionales de menores con otro tipo de problemas, entonces el centro de Ávila de protección de menores estaba cerrado de noche, como ocurría con muchos centros. Y sin embargo, trabajando, pues una vez que di un curso, un juez de Ávila fue tan bajo y dijo, pues esto tiene razón, vamos a conseguirlo. Y entonces fue a un convento de monjas que tenía mucha confianza con ellas y esa noche la pasaba el niño, claro, el niño o la niña en el colegio de monjas si era preciso, si no se conseguía ese tipo de proceso. O sea, que quiero decir, veis, como ejemplo de profesionales que, oye, que se toman al usuario, a la persona, en serio, ¿no? Es que esta niña no puede volver a casa. Tengo un caso de Béjar, que es a través de un compañero que naturalmente
no voy a recordar el nombre, como hace Quijote con el pueblo de La Mancha. Por otra parte era buen profesor y buen profesional. Pero me dijo mi mujer, quiero hablar contigo, me tienes que contar un caso claro de abuso de los padres. Y le dije, dame el teléfono. Me dice, no, mira, hasta el sábado que no tiene tiempo, yo creo que ya os reunís. Y dije, no, ahora mismo. Estaba alucinado. O sea que todavía la gente no tiene suficiente conciencia. Incluso la gente que en teoría tendría que manejarse bien en estos casos. O en Cuba, un ejemplo más, que sabéis que tenían que pasar por el bueno, no sé cómo llamaban al hombre, era el responsable del barrio, ¿no? Responsable político del barrio, cuando había un abuso. Y entonces yo dije, bueno, yo me voy ahora mismo de Cuba y además lo declaro y lo escribo, si no me prometen ustedes que a partir de ahora quien recibe la noticia del abuso, de la denuncia, es o bien los forenses, o bien la policía, o bien, en fin, los receptores que en la red tengan preparados. Como una mediación política, por favor. De manera que si es uno de su partido el que... terrible, ¿eh? Bueno, más cosas. Yo no tengo ninguna prisa, ¿eh? Si no nos echan como hacen los bedeles a veces, aunque sí, normalmente los bedeles han sido siempre muy majos conmigo, por lo menos. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta más? Más, la que quieran. La siguiente es, ¿cómo podríamos hablar con los más pequeños de este tema para que sepan cuándo se está produciendo una agresión o para que sepan cuándo están sufriendo una? Pues mire, a partir de 3 años pueden llegar a entender, pero yo soy partidario de esperar a 4 o 5 y asumir la responsabilidad de que estén protegidos, siempre, pero muy especialmente cuando son más pequeños, ¿no? Bueno, nosotros lo hacemos, tenemos unidades didácticas para infantil, primaria y secundaria, que las tenemos elaboradas y además las tenemos testadas y evaluadas y presentadas como tesis junto con Amaya del Campo. Amaya del Campo le dirigí yo la tesis sobre este tema, de manera que eso existe. Y en esas edades lo hacemos con cuentos. Un cuento que, si no recuerdo mal, pues me parece que se llama Alicia la niña, ¿no? Que un chico se mete con ella en el váter y, en fin, la toca y ella no sabía lo que estaba pasando, etcétera, pero se siente mal, se siente molesta, sale llorando y entonces se lo cuenta a un amigo y, en fin, y empieza a aprender qué es lo tocar bien, lo que es tocar mal, lo que es un amigo, lo que es un Bueno, lo entienden, ¿eh? Sí. Y a los 3 años los que tengan un lenguaje muy desarrollado también, pero bueno, yo de estas cosas hablo con niños de 3 años, si en el contexto familiar o social en el que está salen temas de estos, ¿no? Si no, pues yo creo que no pasa nada, se puede esperar a los 4 tranquilamente, pero no es una cuestión, cuando salga el tema, pero de manera escolar, que es una manera programada, sistemática, incluida en el currículum, etcétera, yo creo que 4 o 5 años está muy bien para empezar. Lo cual no quiere decir que no se pueda hablar antes. No hay límite de edad. Pero los niños es que entienden, claro, no sé si ustedes no han trabajado nunca con niños. Yo tengo la suerte de llevar trabajando con niños mucho. Y ahora cuando me he jubilado resulta que tengo 6 nietos, y 4 nietas y 2 nietos. O sea que por unas razones u otras, la infancia en mi vida son maravillosos y tienen una inteligencia y entienden muy bien las cosas, ¿eh? Muy bien las cosas. Cuando le decimos entre bien tocar y mal tocar, y le decimos, bueno, te duele la barriga y viene el médico y te tienes que subir el vestido y te queda desnudita y te está tocando la barriga, etcétera, y luego le dicen, no, pero un señor o tal te pide que te levanta el vestido. Claro, muy bien. Con los ya mayorcitos le damos tarjetas que ellos leen, pero con los pequeñitos las leemos nosotros y le ponemos 2 cajas. Esta que caja va, buen tocar. Esta que caja va, mal tocar, ¿no? Y yo le leo la escena y ella me dice, buen tocar, mal tocar, etcétera, ¿no? Igual que mal secreto, buen secreto. Son conceptos que entienden los niños muy bien desde los 3 años. Pero, bueno, de todas maneras siempre ha habido disculpas, discusiones sobre si aplicar ya los programas de educación sexual y de prevención de abusos en infantil. Bueno, yo creo que si se trabaja como nosotros hacemos siempre con los padres previamente o en paralelo, sin duda que sí.
Si no se trabaja con los padres, pues es más discutible, también es bueno, pero es menos, en fin, funciona peor, lógicamente, ¿no? Pero es posible, es que no queremos hablar de algo que está hablando los medios todo el día. Ahora mismo están anunciando una película, no, ya no sé si es una película o una obra de teatro o qué, pero si no han repetido esta semana o no sé cuántas veces en una mujer, yo es que lo que necesito es un buen polvo, a voces, en la primera, o sea que es la estatal, antes de las 9, ¿no? Entonces, claro, los niños van a preguntar, ¿y qué es eso de que necesita un polvo? ¿No? Te van a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, que estamos en un mundo inundado, muy sexualizado, muy inundado, muy presionado, y ya la pornografía supera todos los límites. Y las redes sociales igual. Claro, que bien usadas son magníficas, pero mal usadas. O sea que sí, en esa edad no hay problema, con cuentos. Luego, a los 6 años podemos seguir usando los cuentos, tal vez, incluso leerlos con ellos, ya, y luego ya, pues, con sucesos, hay miles de cosas, pero lo entienden muy bien. Los niños son, además, se trabaja muy bien con ellos. En infantil se trabaja muy bien, en primaria se trabaja muy bien, con adolescentes yo llego a la conclusión que depende de las características del profesor, que son difíciles de definir. Es decir, hay profesores que se hacen fácilmente con los adolescentes y con las clases, y hay profesores que les cuesta mucho, ¿no? Y encima temas de estos, si no se manejan bien, pues hay profesores que tal vez habría que formarles un poquito mejor o ayudarles. Pero vamos, yo tengo experiencias buenísimas con adolescentes, ¿no? En colegios públicos y privados, sin duda ninguna. Y luego tener la suerte de ir por la calle y ir por ahí una pandilla adolescente, ¡profe Félix! ¿No? ¡Qué bonito! ¿Más preguntas? Sí, Félix, en relación con este tema, comentan por el chat que para tratar el tema de educación sexual en infantil, la regla de Kiko es un buen material para trabajar sobre ello con los más pequeños. ¿La? La regla de Kiko. Bueno, pues es una de las alternativas. Nosotros, yo he trabajado con el programa Arimaguada siempre porque yo colaboraba con ellos, era un programa también mío, yo hacía las partes evolutivas y ellos eran profesores liberados por el gobierno, seis, primero 4 profesoras, luego 2 chicos también, ¿no? Profesores y profesoras, y las unidades didácticas las veíamos, las revisábamos, pero mira, el material lo hace sobre todo la persona, porque hay muchos libros de infantil, por ejemplo, de niños pequeñitos, de cómo nacen los niños, de cómo se hacen los niños, que leyéndolos con los niños, si los padres o madres o profesores tienen soltura, pues ya hablan con ellos bien, ¿no? Lo importante es que den una visión positiva de la sexualidad, que hablen bien de la sexualidad. Yo he acuñado la frase, hay que cantar la sexualidad infantil. Que fijaos, fisiológicamente, el número importante de ellos que se masturban antes de los 11 años, 35% en nuestra investigación, ¿no? Algunos empiezan a final del primer año de vida y a veces un poquito antes, cuando empiezan, bueno, le iba a hablar de Piaget ahora, no viene al caso. Y es así, ¿no? Y tienen mucha. Y luego las preguntas, claro. Es que queremos que nos cuenten los secretos, pero sí que los niños nos hacen muchas preguntas que no les contestamos. Es que eso es lo que aprenden, que hay de cosas de las cuales no se puede hablar, o se guarda silencio, o son misteriosas. Y una cosa es preservar la intimidad y otra, un misterio morboso, ¿no? O sea que los niños te van a contar sus secretos si tú antes has tenido una relación de confianza grande, ¿no? Si no la tienes, a veces encuentras más confianza en un profe, en un profesor, una profesora, en una tía, a veces, una hermana mayor, un hermano, depende. ¿Más? Sí, Félix, la siguiente pregunta es si podrías explicar otra vez esa sorpresa a la que te refieres como estrategia para poder entenderla mejor. Pues muy sencillita, ¿no? Pues mira, te lo cuento con un suceso, ¿no? Un chico cuenta que está bailando, hablo de adolescentes, con una chica y sí están bailando con cierta intimidad
pero él, sin esperárselo, sin ningún comentario, sin saber nada, pues le cogió con la mano el pene, ¿no? Y empezó tal. Para él fue una sorpresa y le pareció que eso era, en fin, algo que no debería empezar así. Claro, no, seguramente no es una tragedia para este adolescente, gracias a Dios, ¿no? No lo era, ¿no? Pero es que eso es una sorpresa. Quiere decir que hay unas ciertas convenciones sociales en las cuales, para hacer ciertas cosas, pues de alguna manera tienes que contar con el consentimiento explícito o muy claramente implícito del otro, porque los consentimientos hay muchas formas, ¿no? O sea, que ahí tienes con un ejemplo la teoría sencilla, ¿no? La sorpresa, claro. Cuando todavía no era su pareja, no era una persona con la que tenía una intimidad, sino, en fin, en un baile, ¿no? Sin que fuera su pareja ni nada, a él le resultó sorprendente y le pareció que se había pasado, ¿no? Más ejemplos, o basta con el ejemplo, se ve, ¿no? O sea, conductas de ese tipo, ¿no? ¿Más? Sí, Félix. Es muy bueno, no es que haya que hablar mucho, porque si hay explicitud en las relaciones, pues hay un proceso de seducción que, en fin, va, digamos que va de sí por ruedas y tal, pero si hay alguna duda, está bien hablar. Los seres humanos no solo expresamos las emociones y tal para comunicarnos, el lenguaje es muy poderoso. Y está bien en decir, oye, la chica le puede, me paso unas ganas de tocarte el pito, el pene, lo que se le ocurra, no sé qué nombre usaría esa chica en ese caso, me paso muchas ganas, oye, que noto, me estoy poniendo, no sé qué. Sí, puede decirle cosas muy abiertas y muy explícitas, pero bueno, oye, no sé si se me está entendiendo, ¿no? O sea, yo creo que es bueno aprender pues a no sorprendernos y de sorprendernos que el que recibe la sorpresa sea gratamente, ¿no? Claro, en las relaciones hay muchas gratas. A veces hay alguien que te dice, te quiero, y no te lo esperabas. Pues eso es una sorpresa, pero eso es una sorpresa muy favorable y buena, ¿no? Luego tú podrás decir, bueno, pues muy bien, como lo agradezco, en fin, lo siento, pero mil cosas, ¿no? Es muy importante. Eso es parte de la ética de la lealtad, de la lealtad. Es tener, y de la ética del consentimiento también, y de... ¿Más? La siguiente pregunta hace referencia a que se suele decir que las personas abusadas en el futuro se convierten en abusadores. ¿Está de acuerdo Sí. con ello? ¿Cómo se podría explicar? Sí, bueno, eso que pueda ocurrir, desde luego que puede ocurrir, porque todo puede ocurrir en la vida, desde luego. Hay muchos que sin haber sido abusados son abusadores. O sea que los que han sido abusados, pues probablemente, especialmente si son chicos, probablemente también mujeres, pero esto en mujeres no lo sabemos tan bien, ¿no? Es probable que repitan, es probable. Es probable. ¿Pero por qué? Pues hombre, pues algunos porque es un patrón de conducta en su familia, a veces de abuelos a padres, de padres a hijos, eso en determinadas zonas geográficas y en determinadas culturas ocurre eso. Otros desde el aprendizaje dicen, hombre, uno ha aprendido que eso era algo que le gustaba mucho a los adultos y ahora lo quiere hacer de adultos. O sea, sería una aplicación parecida a la que podríamos decir cómo es posible que los estudiantes repitan las novatadas cada año a pesar de haberlas sufrido. Y cómo los que las han sufrido a veces son tan bárbaros o más como los que no las han sufrido. Bueno, ese sería el razonamiento, ¿no? Bueno, siempre digo que si tenemos una muestra muy grande de personas que han sufrido abusos y un grupo control de personas que no han sufrido abusos, va a haber más abusadores en el primer grupo. El hecho de haber sufrido abusos, especialmente los varones, es más probable que los cometan. Eso perfilado así sí. Porque dicho global ya es mentira. Porque hay muchas más mujeres que han sufrido abusos y muchas menos mujeres que los cometan. Con lo cual, ese principio ya se niega a sí mismo, que está más razonado. Pero hay otra cosa que espero a ver si consigo explicarla, porque es un poco más compleja, pero no es difícil, ¿no?
estamos hablando de muestras grandes. Si ahora hablamos de, pues no sé, de Mateo, ¿no? Un niño que sufrió abusos en la infancia, ¿no? Que es parte de esa muestra. En cuanto parte de esa muestra, puede pertenecer a la minoría, a la mayoría, o puede pertenecer a la minoría. Pero Mateo tiene personalmente menos probabilidades en nuestra cultura de cometer abuso que de no cometerlo. Es decir, dicho de otra manera, la mayor parte de los valores que sufrieron abusos no se convierten en abusadores o agresores. Sería terrible. Solo tener en cuenta la estadística, si entre 10 y 15% de los varones han sufrido abusos y una mayoría muy importante se convirtiera, eso sería terrible. Ahora que estamos tanto de cuántos por cien con la pandemia, etcétera, pues imagínense, ¿no? Que cada 100 habitantes teóricamente pudiera haber, ¿no? Un 10 o 15% de varones que se conviertan. Es que es insostenible, es que la gente no lo piensa. Fijaos, estamos muy habituados y la gente lo lleva a los congresos a aplicar latiguillos. Latiguillos como si fueran ciertos. Y hay que pararse a pensar y hay que entrar en los datos. Pues yo recuerdo a alguno que, en fin, lo negaba y le digo, bueno, vamos a ver, tú sabes lo suficiente para no aceptar la frase que acabas de decir. Dime, ¿quiénes son más agresores? Los varones. ¿Quiénes son más víctimas? Las mujeres. Repite la frase tuya a ver si la puedes seguir diciendo. Entonces, claro, se dio cuenta y dice, no, claro, esto seguramente vale solo para los varones. Claro. Cosa que no estoy tan segura de esa afirmación. Porque, claro, los niños que han sufrido abusos por parte de mujeres lo han repetido varias veces. O sea que sí que los hombres y las mujeres somos extremadamente parecidos y luego también diferentes. Y eso está muy bien, ¿no? Cuanto mayor diversidad haya, mejor. Además, ahora con los terceros sexos, pues mucho mejor, ¿no? Pero es que compartimos muchas cosas. Y entonces, por eso vuelvo a repetiros que yo le doy muchas vueltas a que el enfoque es educación sexual en la cual haya ética sexual y amorosa, ética de la igualdad, ética del consentimiento, porque esos principios son validísimos para los hombres y para las mujeres, para las parejas heterosexuales, para las parejas homosexuales, para las parejas lésbicas y para la actividad sexual ocasional, como se llama, sin compromiso. La palabra promiscuidad era un término muy moralizante y muy negativo. Sexualidad sin compromiso. Es que en una relación ocasional de una noche, claro, para eso será más difícil si no hemos vivido demasiado, si ha sido bien consensuado, etcétera. Uno también tendrá que ser ético, digo yo, ¿no? Tendrán que tener la relación por consentimiento. Tendrán que tomarse en serio a quien tienen entre sus brazos. La ética del placer compartido. Tendrán que tenerse en serio el hombre y la mujer al hombre si son, o los dos hombres o las dos mujeres al otro. Tendrán que no decir cosas absolutamente insinceras, adoptar compromisos que no están dispuestos a cumplir y en fin, y ser leales. Fijaos que yo no uso como principio universal la ética de la fidelidad. La ética de la fidelidad es un valor. Es un valor, pero es un valor privado. Privado de una religión, privado de muchas parejas. Está muy bien ese valor. No estoy hablando mal de ese valor, pero no es un valor universal. Hay mucha gente que no lo acepta como un valor y hay culturas y hay... Entonces yo he puesto la ética de la lealtad, que combina bien con la fidelidad y la fidelidad con la lealtad, pero no necesariamente van juntas. Bueno, no sé si os sorprende, pero eso lo tengo en mi libro de ética muy explicado. Más cosas.
Sí, la siguiente pregunta es, ¿por qué? Córtenme cuando me extiendo o me corten, ¿eh? No tengo reparo. Ya, nos quedan 2 preguntitas nada más, Félix, ya. Vale. Sí, la siguiente es, ¿por qué crees que con todos los problemas que nos has comentado y los años que se lleva trabajando en ello, la educación sexual en la escuela sigue siendo tan pobre? Pues mire, razón número 1, porque todos los políticos que hemos tenido desde este punto de vista han sido y siguen siendo un desastre. ¿Eh? Y no vengo a hacer política, así que digo todos, y es así. Y es así. Fíjate que el primer programa que empezaron a ensayar y quedó en un cajón ya fue UCD. UCD, un programa. Yo no sé si lo conservo todavía por ahí de que había que hacer. Y han pasado, fíjese cuántos años. Ahora, sobre todo los que habéis nacido después, ¿no? Es que llevamos hablando. Yo llevo trabajando desde los años 80 este tema. Llevamos formando gente. O sea, fallo muy grave. Esta es una cuestión política que además contradice las leyes, porque en teoría, desde una de las leyes del PSOE, este debía ser uno de los temas transversales, es decir, que se debían incluir, pero luego no se incluyen. En teoría, en la última ley del aborto tan discutida, no sé qué, del PSOE, este iba a ser prioritario para no tener ese problema tan importante, porque el aborto es muy mala solución. El tema del embarazo no deseado no tiene buena solución, salvo que las personas a veces reaccionan y lo deseen y en fin, les puedan criar, etcétera, pero no, y nunca va a haber una solución técnica, teórica, científica que diga lo justo es el aborto de esta manera, tal semana, no. Mira, hay 2 problemas, 2 por lo menos, pero yo estos son paradigmáticos que siempre uso para decir que a veces hay problemas que solo hay malas soluciones, pero hay que buscar malas soluciones. Una es la del aborto y otra es la de la prostitución. Claro, ninguna de ellas tiene buena solución. Todas tienen muy malas soluciones, regulares soluciones, soluciones malas, pero es lo mejor que podemos hacer. Pero es así. Y quien no comprenda eso, pues es que tiene dogmático de un signo, dogmático del otro. ¿No? Es así. Ahora con la prostitución, que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Porque hay muchos niños. La prostitución es otro de los maltratos sexuales gravísimos. Imagínense. Mucho más que la mayor parte de abusos. Pues suele empezar un deterioro terrible, ¿no? Pues fíjate, el gobierno no sabe qué hacer y no mueve un dedo al final. Lo único que ha hecho es quitar las páginas de contactos de los periódicos. Pero hombre, internet, pero hombre, si está en la calle, ¿no? Y es porque creen que hay una muy buena solución, única y exclusiva, algunos miembros del gobierno. Una parte del feminismo muy radical en este tema. Hay que abolirla, perseguir a los que la compran, también impedir que la vendan las que lo venden, hacer tal, abolir, que es algo que está ensayando Suecia y tenemos que esperar a ver si funciona. En otros países están en otro extremo. Vamos al mal menor y vamos a hacer un trabajo. Bueno, pues es que la prostitución no tiene buena solución, porque siempre va a haber gente dispuesta a comprar y gente dispuesta a vender. No estamos en un paraíso terrenal de igualdad. Imaginaos estas bandadas de personas que están viniendo ahora a Canarias, que se encuentran en la calle sin tener para comer, sin buscar nada, sin no sé qué. Otras personas porque lo que quieren es un tren de vida muy especial y no quieren renunciar a él. Es que hay gente que se prostituye por las razones más diferentes. Es que yo tengo un tren de vida y un estatus de vida que quiero mantener. Y entonces me hago prostituto de alto standing, por ejemplo, ¿no? O sea, es un problema muy difícil de resolver, pero hombre, habrá que hacer algo. Yo que a veces trabajo con ironía, le digo a estas que son tan radicales, pero no mueven un dedo, digo, bueno, es que estáis en la misma postura de la Iglesia, con una diferencia, que la Iglesia ofrece una solución. Confiésate, arrepiéntete, pecador y pecadora, ¿no? ¿Veis la ironía, no? O sea, que los gobiernos, es que el dogmatismo es muy malo.
es muy malo en todos los temas. Y los seres humanos tendemos muchísimo a los prejuicios y al dogmatismo y a convertir. Es así. Bueno, me he ido a... Pero sí, estos dos temas tienen que ver con este y efectivamente son dos casos que nunca tienen una buena solución. No. Pero hay que darle solución social. A ver cuál es la menos mala y ponernos de acuerdo y ver y aquí y allá. Bueno, ese tipo de cosas. Más cosas. Había otra, ¿no? ¿O ya se acabaron? Sí, nada, Félix. Por último, nos preguntan dónde se podría encontrar bibliografía fiable para trabajar la educación sexual en la infancia, cuentos o incluso instituciones. Bueno, eso hay muchísimo. En España hay muchísimo. Mira, y yo creo que el colectivo Arimaguada, fíjate que hubo un momento que el gobierno, ¿no? Creo que estaba entonces Felipe González en el gobierno, compró miles de proyectos Arimaguada que eran para los 3 grupos y estarán por ahí en los cajones de los colegios. Yo creo que ahora no creo que lo vendan, pero bueno, lo editaba el Cabildo Canario y el grupo Arimaguada. Pero luego, sobre adolescentes, tenemos bastantes cosas. Uno de mis alumnos, de mis primeros alumnos además, pues tiene también vídeos, Javier Zapiain, que ha sido profesor de estos temas y de sexualidad también en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco. O sea, yo creo que hay materiales, no hay problemas. Pero sobre todo lo que hay es que tener una mente abierta, de facilidad. Fijaos que necesitamos condiciones para la libertad. Hablo de minorías y de sexualidad, conocimientos y actitudes, no dogmáticas abiertas. Hasta hace muy poco tiempo, claro, la educación sexual, especialmente la que tuvo más fuerza, pues de alguna manera fue empujada por gente de izquierdas. Wilhelm Reich quizá fue el primero que hizo más en este campo, pero Wilhelm Reich era psicoanalista y estuvo en el Partido Comunista. Y entonces quería hacer también la revolución comunista en paralelo a la revolución sexual. Y hemos heredado mucho de ese planteamiento, que ha sido muy bueno para liberarnos de la represión pasada, ha sido muy bueno, ha aportado muchas cosas, pero claro, todavía hay gente que piensa que la sexualidad abierta o satisfactoria es cosa de izquierdas, ¿no? O que las minorías sexuales estas son de la izquierda, ¿no? No son de la izquierda ni de la derecha. Cada persona votará a quien considere, y si uno gestiona bien la política, pues le votarán a esa persona, pero eso de apropiarse, tenemos un problema ahora, ¿no? Yo cada vez que veo que en una manifestación de homosexuales y de transexuales, yo que he trabajado tanto con ellos, que me han pedido publicaciones, que publico con ellos, que sé muy bien lo que es eso, digo, pero ¿cómo es posible que os parezca mal que a una manifestación vaya otro partido? Y que los que están digan, estos son nuestros. Y que ahora un partido quiera sacar una ley de transexualidad que es nuestra ley, que además se basa en conceptos de transexualidad, bueno, pues sí, desde mi punto de vista, seriamente erróneos. O sea, aquí, ¿por qué no? No. Mira, hay mucha gente, la gente tiene derecho a ser conservadora, liberal, revolucionaria, ¿no? Bueno, revolucionario no sé si verdadero queda alguien, pero bueno, pero tiene derecho a posiciones. Y yo encuentro que hay personas conservadoras que viven bien su sexualidad y personas liberales que también la viven bien. Lo tienen en general más fácil si el conservadurismo es muy recio, pero no hay personas liberales que lo viven mal, que son más exofóbicas. Y personas conservadoras. Eso quien estudia en profundidad se da cuenta que eso es mucho más complejo. Y fijaos lo que le digo yo a los educadores sexuales. Todos podemos reubicarnos en algún lugar. Políticamente cada vez menos, porque claro, podemos estar descolocados, ¿no? En estos momentos hay mucha gente descolocada y no quiere colocarse políticamente. Pero bueno, en teoría, si uno se coloca en un lugar más liberal, más abierto en estos temas, se tiene que preguntar si es capaz de trabajar bien con los padres conservadores, con los hijos conservadores, con la población conservadora, porque es medio país. Y yo tengo que trabajar con ellos. No puedo decir, a mí no me gustan los conservadores, le echo la culpa a los padres de todo, ¿no?
Y además me atrevo a decirles que los padres, los hijos no son suyos. Hombre, decirles eso a los padres. Claro que no son suyos, sí, pero diga usted a la vez que tampoco son del gobierno. O sea, no, el tema es más complejo. Y fijaos, si uno es conservador, hay menos gente conservadora en los másteres de sexología, ¿no? Y en formación hay menos por la tradición, porque normalmente, claro, la tradición conservadora es también la de la religión católica y la de la dictadura, que es una tradición muy sexofóbica. Pero eso no tendría necesariamente que ser así. Por ejemplo, en el tema de la homosexualidad y la transexualidad, el movimiento liberal español del pasado fue más progresista que el movimiento de izquierdas. No digo en este momento, pero entonces sí, o sea, que cuando uno sabe historia, ¿no? Bueno, pues si uno es conservador, tiene derecho también siempre que se mueva dentro de los derechos humanos. Siempre. Y entonces ese conservador tiene que saber trabajar con padres liberales muy abiertos, a veces muy radicales, pero hay que saber trabajar. Me pongo otra vez con padres muy radicales y con padres muy... Yo he ido a centros de discapacitados en los cuales unos padres dicen, no, aquí lo que hay que poner es contratar a unas prostitutas, formarlas y que vengan al centro de discapacidad unas horas y ya está. Y claro, el resto de los padres saltan que no puede ser, ¿no? Y otros padres que no quieren saber nada y no quieren dejar ir a sus hijas a los centros estos de ocio que hay para personas con discapacidad. Y yo tengo que trabajar con todos ellos. Tengo que trabajar con todos ellos. Y esa es la habilidad de un buen profesional. Tiene que ser así. Igual que yo procuro trabajar, oye, todo el mundo, en fin, los que me conocen, pues sabe un poco por dónde ando yo y por dónde ando, pero yo trabajo con gobiernos conservadores y con gobiernos, no sé cómo llamar a los otros, izquierda ya no lo sé, ¿no? Es así, estamos un poco confundidos ahora, también los adultos, ¿eh? O sea, no solo los jóvenes, sino también los adultos. Entonces yo creo que sí, que la educación sexual hace falta ese talante, hay que ser tolerante, no hay que ser dogmáticos. Igual que me preocupa ahora bastante la relación entre las mayorías y minorías. La mayoría, por costumbres, por normas, por dominio, por dominación, lo ha hecho mal con las minorías hasta hoy y todavía hay una parte, ahora ya no mayorías, sino de minorías que lo siguen haciendo muy mal con las minorías sexuales. Es verdad. Pero ahora ya la mayoría de la población española, en fin, se puede trabajar muy bien el tema de las minorías sexuales y no hay problemas. Pues se puede trabajar muy bien. Entonces, claro, también yo le digo a las minorías cuando trabajo con ellas, decir, bueno, es pediros mucho, pero es también inteligente porque claro, yo oro discursos que para defender la homosexualidad, la transexualidad, son discursos intolerables sobre los heterosexuales. Por favor. Es que el dogmatismo, bueno, pues no sé si les he hecho pensar. Yo procuro trabajar siempre pensando, ¿eh? Por eso he escrito también viejos y nuevos mitos. Ahí hay algunas de las cosas que defiendo, sé que son polémicas, pero he querido plantear esas polémicas, ¿no? Entre ellas sobre el enamoramiento, que ahora lo reducen a bioquímica y dura lo que dura la bioquímica. Digo, vaya por Dios, hombre. Y el apego puede durar toda la vida, otro vínculo que es distinto, familiar, etcétera. Y un cabreo, un enfado, una ira con alguien puede durar toda la vida. Pero, hombre, hay que saber antropología, filosofía y tener y sobre todo haber hecho mucha clínica y mucho trabajo con personas de todas las edades. Bueno, yo creo que ya les dejo problemas para que se mueva la cabeza, ¿eh? Y piensen. El eslogan que más me gusta a mí de todos los que he oído en la vida se lo debo a la Ilustración. Y luego el Manuel Kant lo hizo suyo, que es atrévete a pensar. La Ilustración. Claro, vivíamos de toda la tradición. Atrévete a pensar. Esto lo necesitamos. Y a saber lo que no sabemos y lo que decimos como ciertos, cuando si lo pensamos nos entraría la duda. Como eso que los agresores no se curan nunca, los agresores no se curan nunca. Y claro, si uno pensara un poquito.
Bueno, encantado de tenerles, ¿eh? Yo disfruto mucho con la docencia, aunque esta forma mía de docencia, menos mal que veo por aquí 3 o 4 caras al menos, nada más y me alegro, ¿no? Están ustedes pequeñitas, pero Sonia está pequeñita, pero gracias por la sonrisa. Carmen Vázquez, pequeñita, gracias por la sonrisa. Gracias por ti, por la eficacia ahí de coordinadora de las preguntas. Estamos en tus manos. Vale, pues ya está. Bien, Félix. Pues, O para pasar la noche hablando, ¿no? nada, Félix, de nuevo agradecerte la conferencia esta tan interesante que nos has dado. Bueno, Y te damos paso por última vez para cerrar la sesión, por si quieres añadir algún mensaje final. no, pues yo creo que el eslogan de la ilustración, atrévete a pensar. Y habíamos empezado con uno, menos alarma, más eficacia. Ya sabemos que tenemos un problema muy grande. Vamos a intentar ser eficaces. Ya está, por mi parte ya está. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes. Nada, gracias a ti, Félix. Encantados de tenerte de nuevo cuando quieras. Es cosa vuestra, ¿vale? Adiós. Estamos en contacto. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias por participar. Adiós.